Para saludar con muchísimo gusto a mi queridísimo Ricardo Sevilla, un verdadero periodista, porque mire, la piltrafa de Sergio Sarmiento, que nada más sirve como asiento en su cara para los machuchones, se detenta como periodista fifí, ¿no? Es lo que dice Sergio Sarmiento. Eh, pero el que verdaderamente es periodista, investigador, escritor, es el queridísimo Ricardo Sevilla. Y hoy nos trae una investigación muy interesante, pero creo que podemos empezar a hablar de esas piltrafas humanas que se detentan como periodistas y que, bueno, pues esto es lo que son, ¿no? Personajes que de alguna otra forma están de acuerdo con políticas que van, mire, ya sí, clara y directamente en contra de la humanidad. ¿Qué es eso de quitarle derechos a los trabajadores, de aumentar la inflación hasta sus máximas extensiones, provocando que la gente muera de hambre? Querido Ricardo, te saludo con cariño para ti, pero con indignación por esas imágenes al ver cómo Sergio Sarmiento pone la cara para que se siente en ella el locote que está destruyendo Argentina, Javier Milei. Saludo, querido amigo. Querido Toño, muchísimas gracias por tu bienvenida, por tus diferentes palabras. Voy a caer muy pesado, Toño, desde temprano. Son las 11:41 y yo me niego a conversar en esta ocasión contigo sobre esta piltrafa. Me niego rotundamente, no tengo nada más que agregar sobre este personaje del cual ya he dicho muchísimas cosas y que él mismo ahora con estas imágenes se exhibe de cuerpo entero, bueno, de cuerpo enterito, porque es un pequeñito. Yo no tengo nada contra las personas de talla pequeña, yo mismo apenas alcanzo 1,72 m, pero bueno, este personaje es un abyecto. Yo, Toño, estoy muy triste, estoy muy indignado porque he visto en los medios de comunicación corporativos que no se está hablando de la muerte del último gran escritor que teníamos. El último gran escritor, a lo mejor a usted habrá otros autores, otras autoras que le gusten, pero el último gran escritor murió el día de ayer. Me estoy refiriendo al gran José Agustín, que no fue miembro del Colegio Nacional, que no fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, y perdóneme el exabrupto a las 11:42 de la mañana, pero esas fueron chingaderas. Muere José Agustín, no hay una sola portada en los medios de comunicación corporativos que tenga como su nota principal a José Agustín. Está en notas secundarias, ahí perdido, me decepciona y voy a caerle muy mal a las personas de ahí de la jornada, pero ni en la jornada le pusieron ahí una nota ahí secundaria al calce. Pasó sus últimos años el gran maestro Agustín, Toño, si me permites hablar un poco sobre él, en Cuautla, porque su padre, que era piloto aviador, vivía allá. Al principio, José Agustín visitaba la casa de su papá durante las vacaciones. En 1975 decidió rentar la propiedad porque le gustaba y porque quería salir del caos capitalino. ¿Quién no hemos querido salir del caos capitalino? Pero fíjate, 2 años después, en el 77, José Agustín logró comprar lo que era el refugio de su padre. Recuerdo que en aquella época, en una entrevista, José Agustín dijo: me cayeron 4 becas en Estados Unidos, regresé con una muy buena lana porque él era autor que hablaba desenfadadamente y le compré la casa a mi padre. Y ahí es donde nace la relación estrechísima de José Agustín con Morelos. Yo esperaría que por lo menos en el estado de Morelos le hagan un homenaje a este gran escritor. Ayer conversábamos ampliamente con algunos de los autores que lo leyeron, que lo conocieron, que trataron con él y con su obra. Yo quizá tengo muy poco que aportar, pero recuerdo que en mi adolescencia La Cocina del Alma era una columna de rock que se publicaba en una revista llamada La Mosca, que era heredera de otra revista que se llamaba Connect. ¿La conocías, Toño? Sí, sí, sí. Y alguna vez llegué a ver La Mosca, ¿no? Claro que sí, 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 en su momento. Y tienes toda la razón. Hoy, de hecho, le iba a decir a don David que si nos podía, por favor, poner por ahí el planteamiento que hace hoy el presidente López Obrador
porque verdaderamente creo que vale la pena. Interrumpe su conferencia de prensa mañanera. Ya ves que tiene a veces unas exposiciones muy, muy largas. Hoy le dieron un buen rato al quién es quién de las mentiras de la semana y a los avances en cuanto a cuestiones hídricas, pero por supuesto también lamentó el fallecimiento de, como tú lo llamas, el último gran escritor de México, José Agustín. No sé si te gustaría escuchar rápidamente lo que plantea el presidente López Obrador, porque es un llamado a que lo lean los jóvenes ante esta obra literaria que además de todo mezcla la cultura con la política, mezcla esta parte literaria con el llamado a la igualdad, a lo que está bien, querido Ricardo. También, sí, eso sí es. Lamentamos mucho el fallecimiento del gran escritor José Agustín. Para los jóvenes, son muy recomendables sus textos porque mezclaba José Agustín la parte cultural con la política y escribía para jóvenes. También sus textos que llamó la tragicomedia mexicana son de lectura obligada para comprender cómo funcionaba el régimen autoritario y la corrupción que imperaba. Son textos muy buenos. Y un abrazo a sus familiares, a sus amigos, un gran escritor mexicano. Yo me quedo con lo de la tragicomedia mexicana, porque tiene cosas excepcionales. Qué interesante, Ricardo. Bueno, perdón que lo mencione, pero que intentaban de alguna otra forma hacer caer al presidente pues en un 4, decirle, ¿cuál es su obra favorita? ¿No? Pero bueno, tienes toda la razón, efectivamente, al analizar las primeras planas de los principales diarios, se lo traen arrumbado, tanto el Reforma, el Universal, Excelsior, todo lo traen arrumbado de alguna otra forma. Me parece que Milenio sí lo lleva como foto, no como nota principal, lo tiene como su foto principal, ahí sí hay que decirlo con todas sus letras, pero efectivamente la jornada lo pone ahí como pues la nota inferior de la portada. En el Financiero me parece que ni lo llevan, ni en el Economista. El Heraldo, que les encanta incluso dar la nota sobre personajes muy pues lejanos a la realidad mexicana, ahí también, sí lo llevan, ¿no? Sí lo llevan en el Heraldo, disculpa, lo llevan ahí como una nota, pero sí, efectivamente, no es algo de lo que estén platicando, querido Ricardo. No están platicando, Toño, a mí me da gusto, fíjate, yo pocas veces hablo de Jesús Ramírez Cuevas, pero lo veo acercarse al panel y decirle al presidente que sugerirle que hable de José Agustín. Entonces es ahí cuando el presidente López Obrador recuerda y dice, sí, eso es muy importante. A mí me gusta mucho. En esa revista, por cierto, yo logré escribir mi obra pues más querida de José Agustín es esta, Inventando que sueño. Vaya obra. Aquí tengo varios, aquí tengo La tumba de José Agustín, aquí tengo Las ciudades desiertas, que también es un clásico que echa a perder Gael García Bernal. Aquí está 2 horas de sol. Aquí está que también es muy interesante, que es el diario de brigadista, no de un brigadista, sino de brigadista, donde habla de un encuentro que tiene ahí con Gustavo Sainz.
no le gustaba a José Agustín el mote de la onda, no le gustaba ni a Agustín, ni a Parménides García Saldaña, ni a Gustavo Sáenz. Es un mote que ellos repudiaban. A mí me gusta muchísimo Inventando que Sueño, es... si no mal recuerdo, se edita en el 68 y nos remite, Toño, a un México preolímpico, en el que muy buena parte de la atención generacional que recorría el mundo puede palparse en estos relatos. Es un libro de relatos. En ese tomo asistimos a la experimentación técnica de un joven que tiene ya una voz literaria con una personalidad propia. Es también una colección de thrillers psicológicos que tienen una hechura impecable. Los críticos en su momento dijeron que no tenía nada que pedirle a los cuentos de Borges, a los cuentos de Cortázar. Sin embargo, hay experimentación, una gran experimentación que lo pone a nivel de los relatos en prosa de un Oliverio Girondo. En fin, yo, a diferencia de lo que dice el presidente López Obrador de la tragicomedia, me quedo más con su obra narrativa. Ayer lanzábamos, y hoy, si me permites, pues también lanzar el aguijonazo, si se quiere decir de esa manera. No tenemos una obra completa de José Agustín, Toño. No es solo que no sea miembro del Colegio Nacional, nunca lo fue, nunca recibió chayote, nunca fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, no lo requirió, vivía de sus libros, vivía de sus becas, bien ganadas, por supuesto, de los guiones que escribía. Logró escribir el guión de La Pando junto nada más ni nada menos que al gran José Revueltas. Entonces, es una ausencia que es de mucho lamentar, porque era uno de los grandes intelectuales. Además, su conocimiento vastísimo sobre la música, sobre el rock particularmente. De hecho, aquí en este libro de Inventando que Sueño, abre con el epígrafe, tiene un epígrafe de los Rolling Stones, I Can Get, ¿no? De Keith Richards y de Mick Jagger. Entonces, Creo él que era te un había gran comentado conocedor. en aquella ocasión en la que estuve en tu programa, Los Datos Duros, que me recordaba de alguna otra forma ay, se me fue su nombre, Joe Hill, creo que es quien escribe Heart Shaped Box, esta obra que traducen al traje del muerto, ¿no? Porque también, bueno, ahí a obras de fantasía le metía muchísimo de la cultura del rock. Sí, sí, sí. Fíjate que, y por que te interrumpa, yo siempre me he preguntado si José Agustín fue, o simple y sencillamente, digno representante de Guerrero y también pues de lo que se llama el sur mexicano o Boy Scout. Me viene a la mente esta obra de La Panza del Teposteco, porque ahí en Tepoztlán, Morelos, está pues este cerro llamado el Teposteco, en el que hasta arriba hay pues unas ruinas muy importantes, ¿no? Y ahí mismo, en Tepoztlán, hay un campo que se llama Mestitla, que es el campo nacional de los scouts, donde se hacen, pues bueno, los campamentos nacionales y etcétera, ¿no? Y esta obra, pues, es algo que a lo mejor cuentan en alguna idea de estas, ya sabes tú, ¿no? Las historias de terror en la fogata, ¿no? Que pues obviamente tiene le da una vuelta a la cosmogonía prehispánica, ¿no? Pero siempre, siempre muy, muy interesante al hablar de José Agustín en todo ese tipo de circunstancias. Y tienes toda la razón. Deberíamos, de hecho, hasta dedicar un programa completo para hablar de su obra, su vida y obra. Definitivamente, mi querido Toño, y la verdad es que haría falta un programa, una serie de documentales para hablar de toda la vida y obra de este personaje que trató con Neruda. Ayer hablábamos con Norma Bundes, una escritora que fue prácticamente como su hija. Entonces nos platicaba
sobre algunas anécdotas que vivió allá en Cuautla con José Agustín, y yo lanzaba también una pequeña bravata, si se quiere ver de esa manera, pero decía, creo que el Fondo de Cultura Económica, encabezado en este sexenio por Paco Ignacio Taibo II, quedó a debernos las obras completas de José Agustín. Nos quedó a deber las obras completas de José Agustín. Ahí están publicando a este señor que es como historiador, que no se sabe si es entre Azul y Buenas noches, Pedro Salmerón, ya se me había olvidado el nombre de ese personaje, pero ahí están publicando a Pedro Salmerón, a Rogelio Guedea y a una caterva de escritores de medio pelo, historiadores de fin de semana, pero creo que hubieran abrazado el compromiso de llevar a cabo una edición muy bien cuidada, muy bien curada, de las obras completas de José Agustín. Hay muchos conocedores de la obra del autor de La tumba, y creo que eso lo tendría que hacer se tendría que haber hecho en este sexenio, sino cuando. Y no es que ahorita nos estemos desgarrando las vestiduras, Toño, porque en su momento, cuando estaba José Agustín vivo, cuando estaba Gerardo de la Torre, otro de los grandes escritores que murió también recientemente, pues nosotros lo planteamos aquí en Sin Censura, lo planteamos en Los Datos Duros, lo planteamos en diferentes foros. ¿Cómo es posible que personajes miserables, ramplones, abyectos como Guillermo Sheridan es académico, es académico de la lengua? Este personaje racista está ahí metido. Enrique Krause, Christopher Domínguez y una serie de personajes están sangrando al erario a través del Colegio Nacional, y estos grandes autores no son miembros de esa élite, cuando la realidad es que le han dado a este país gloria literaria, pero además arte, conocimiento. La tragicomedia mexicana a la que se refirió el presidente López Obrador es una trilogía fantástica, porque además en la época en que yo era adolescente se leía como el contraste de la biografía del poder. Usted recuerda la tragicomedia mexicana, que es el título irónico de este paseo histórico que hace José Agustín de una manera muy desenfadada y perfectamente documentada, y la otra, la biografía de Enrique Krause, que como su nombre lo dice, es una biografía del poder, aunque podríamos ponerle adulación del poder. Entonces se leían como contrastes. Yo creo que valdría muchísimo la pena que se reeditara. Yo diría que el Fondo de Cultura Económica tendría que hacerlo, porque a esta hora no creo que lo vaya a hacer Random House, no creo que lo vaya a hacer, no sé, Era, Joaquín Mortiz o algunas de estas editoriales Tusquets que están secuestradas por los amigos de Enrique Krause, no creo que lo vaya a hacer Cali Arena de Héctor Aguilar Camín. Yo creo que es una deuda que tenemos con el gran escritor de la tumba, de Diario de Brigadista. En fin, era necesaria, creo, mi querido Toño, esa pequeña diatriba. Sí, no, aquí sí lo mencionamos desde el principio, fue parte de nuestras noticias más importantes, y igualmente me uno a esta pena, a esta gran pérdida para México, para el mundo. Descansa en paz, José Agustín, y pues estaremos siempre recordando su vida y obra y leyéndolo. Espero que muy pronto podamos tener la oportunidad de hacer un programa especial. Mira, tú dinos, Ricardo, ya sabes que doña Ceci se pone las pilas, ella se pinta sola para hacer estos programas especiales, y yo le entro con mucho gusto, ¿eh? Perfecto, pues entonces hay que poner manos a la obra, mi querido Toño, porque dicen por ahí, es justo y necesario. Hasta vestido de scout. A mí, te digo, se me da la impresión, porque esta obra, haz de cuenta que es lo que contaban ahí en Mestitla, ¿no? Pero bueno, ahí lo platicaremos después. Le pido, querido Ricardo, al equipo que nos grabe, porque también hoy traes una investigación muy, muy fuerte, una investigación sobre, pues, cómo hay mucho funcionario ladrón, cómo es que efectivamente todos los servicios estaban colgados en el ISSSTE, y pues ahí están, mientras tanto, los que se oponen a que, por ejemplo, se obtenga una pensión con el 100% de nuestro salario, los que se oponen a
al restablecimiento de ese sistema de salud, tantas circunstancias que los enfrenta con el mismo pueblo de México. Pero bueno, creo que ahí tienes esta investigación especial sin censura. Así es, mi querido Toño, público memorioso. Llamémosle así, el ISSSTE, el desmantelamiento silencioso. Y es que, como usted bien sabe, el ISSSTE es una institución que durante sexenios fue desvalijada sin piedad por los gobiernos neoliberales. Y en especial, Toño, durante los sexenios de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Esta histórica institución, que por cierto fue fundada el 30 de diciembre de 1959, fue colocada en las garras de empresas privadas. Actualmente, a 65 años de su fundación, porque los cumple este año, casi todos los servicios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado están subrogados. Y aunque el gobierno federal está haciendo un esfuerzo desmesurado por rescatar al ISSSTE, la institución, infelizmente, se encuentra en una crisis de la que difícilmente podrá salir en este sexenio. Sí, lamentablemente. Hoy mismo, al interior del ISSSTE, hay grupos de interés que tienen secuestrada la institución. De hecho, el ISSSTE todavía tiene que destinar alrededor de 20,000 millones de pesos anuales solo al pago de subrogación de servicios. Dicho monto representa una cuarta parte de todo su presupuesto. Pero ese no es el único problema, porque adicionalmente el ISSSTE tiene que enfrentar más contratiempos al verse de frente con el abuso de sobreprecios y de contratos donde los proveedores, infelices que son, imponen sus reglas. Definitivamente, y lo comentábamos el día de ayer, se trata de uno de los casos más rampantes de corrupción a los que se haya enfrentado el gobierno que encabeza el presidente López Obrador. Pero hoy mismo, en muchos estados, hay casos donde los servicios hospitalarios son privados. Hay casos en donde el gobierno paga a empresas a través de las llamadas asociaciones público-privadas y de compañías privadas, desde luego, y le pongo ejemplos, porque ya ve que nos gustan los datos duros. En Coahuila y en Hidalgo, desde hace muchos años, los servicios de psiquiatría y de especialidades médicas están en garras de los privados. Los distintos directores que han pasado por la institución, y uno de ellos ha sido Yunes Linares, nada más ni nada menos, se han encargado de hacer convenios millonarios con estas empresas privadas, con estas asociaciones de asistencia privada. Hoy el presidente López Obrador incluso habló de ese tema de las asociaciones de asistencia privada, y las delegaciones estatales, Toño, han sido sus mejores aliadas. De hecho, en muchos estados, actualmente, no estamos hablando del sexenio pasado ni antepasado, actualmente, gracias a que el ISSSTE está secuestrado por grupos de interés, hay casos donde los servicios médicos y hospitalarios se encuentran todos en las garras ponzoñosas de los privados. Escuchábamos ayer a la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, hablando al respecto de la corrupción rampante que hay ahí, pero no es solamente la sopita de pollo, son todos los servicios. En Coahuila y en Hidalgo, desde hace muchos años, los servicios de psiquiatría y de especialidad están en garras de los privados. En 2017, por ejemplo, el gobierno de Coahuila y el ISSSTE firmaron un convenio para la subrogación de los servicios médicos psiquiátricos. Documentos a los que tuvimos acceso y que usted está viendo en su pantalla demuestran que todos los servicios de hospitalización estaban, y muchos de ellos continúan estando secuestrados por la iniciativa privada. Por ejemplo, si un derechohabiente era y es hospitalizado, Toño, a simple vista, el derechohabiente podría inferir que los servicios que está recibiendo de hospitalización los presta el ISSSTE, pero la persona, aunque está alojada en un hospital del ISSSTE, en una construcción del ISSSTE, utilizando una cama del ISSSTE, insumos médicos del ISSSTE, y es atendida por médicos, enfermeras, laboratoristas, técnicos, radiólogos del ISSSTE, en realidad no está siendo beneficiaria de
las aportaciones que está pagando. No, porque el ISSSTE, además de pagar el sueldo a estos técnicos y profesionistas, su sueldo, se obliga además a pagar cantidades millonarias por los servicios que le eran y que le son prestados a los derechohabientes. Así el ISSSTE le pagaba, por ejemplo, a empresas exteriores montos estratosféricos. ¿Y qué servicios tenía y lamentablemente sigue teniendo subrogados el ISSSTE? A lo mejor no tengamos media hora para que se los enumere, porque así de larga es la lista, pero le daré algunos ejemplos, porque usted me dirá, ¿y cuáles son los datos duros? ¿En qué te basas? Bueno, la institución, desde la época de Calderón, tiene subrogados, Toño, los servicios de medicina general, de ginecobstetricia, de odontología, de nutrición, de medicina interna, de oftalmología, de cirugía general, de pediatría, de traumatología, de ortopedia, de oncología quirúrgica, de urología, de cardiología, de dermatología, de endocrinología, de geriatría, de neurología, de psiquiatría, de medicina física, de rehabilitación, laboratorios, rayos X, ultrasonido y hasta los servicios, Toño, de vacunación. En el estado de Hidalgo, otro ejemplo, las pruebas neuropsicológicas también están subrogadas y desde hace sexenios. Eso le cuesta millones al ISSSTE y así lo demuestran los convenios desfachatados y leoninos que anualmente ha venido firmando la delegación estatal del ISSSTE en Hidalgo. Los psicólogos y los psiquiatras sí son empleados del ISSSTE y como trabajadores de esa institución reciben puntualmente sus pagos quincenales. Usted va, si es derechohabiente o uno de sus beneficiarios, a consulta y la atiende personal del ISSSTE, pagado por la institución. Sin embargo, el ISSSTE adicional y leoninamente paga a empresas externas enormes cantidades por cada estudio que se realiza. Le pongo algunos ejemplos. El ISSSTE pagaba una prueba de autismo en 2014, imagínense, hace 10 años, 2,910 pesos por una prueba de autismo aplicada por alguno de sus empleados. Por aplicar una prueba de trastorno de aprendizaje, porque esos son costos individuales que está usted viendo en su pantalla, pagaba el ISSSTE 3,324 pesos. Por una prueba para diagnosticar si el paciente padecía demencia, el ISSSTE pagaba, hace 10 años, 4,155 pesos. Todos estos son costos individuales. Yo no sé, porque no me he aplicado ningún examen antidoping, porque no soy como Pedro Ferriz y esos personajes. No sé cuánto cuesta un examen antidoping, pero hace 10 años el ISSSTE pagaba por examen antidoping 1,109 pesos. Y como los servicios radiográficos también están en las garras de la subrogación, si usted necesita, digamos, una radiografía, pongamos por caso una medición de miembro pélvico, el técnico radiólogo toma la placa con equipo del ISSSTE, claro, en las instalaciones del ISSSTE, desde luego, pero el ISSSTE, que ha sido muy generoso o muy despilfarrador, paga 446 pesos por una placa. ¿A quién? A una empresa particular. Y si el derechohabiente o su beneficiario quiere una tomografía simple, el ISSSTE le paga a una empresa externa 6,329 pesos. Insisto, cada costo es individual. El ISSSTE lleva sexenios siendo saqueado, Toño, y ha sido un desmantelamiento y una privatización silenciosa que hoy mismo padece la eliminación de puestos de trabajo que ya no se pueden contratar. Todos estos documentos que está usted viendo son apenas algunos ejemplos de toda la melcocha, perdóneme que me exprese de esa manera, pero de toda la melcocha que estos personajes están subrogando. ¿Qué es lo que está haciendo la Cuarta Transformación?
póngase usted a pensar, ya se rebasó lamentablemente al director de esa institución y el presidente López Obrador ha tenido que golpear la mesa y colocar ahí a Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad, porque a lo mejor usted dirá, ¿qué tiene que exponer Rosa Isela Rodríguez el tema del ISSSTE? Bueno, porque tuvo que entrar a la Secretaría de Seguridad. Imagínese usted cómo están las cosas de ponzoñosas, que ha tenido que estar directamente la secretaria de Seguridad viendo cómo pueden contrarrestar esto. Lo están logrando, van, por supuesto, pero es un trabajo, Toño, que no se puede hacer lamentablemente y creo que no se va a poder hacer o concretar en este sexenio. Va a tener que venir la siguiente administración y poner el acelerador en esa parte. Se han recuperado instituciones, por supuesto. El Instituto Mexicano del Seguro Social, pues ha sido prueba de ello. Va avanzando a pasos agigantados. Si comprobamos, si vemos la administración de Zoé Robledo Aburto, que tiene muchos, yo no coincido mucho con él, pero hay que reconocer que el Instituto Mexicano del Seguro Social ya no es aquel instituto que era en tiempos de Peña Nieto, en tiempos de Calderón, cuando estaba ahí Molinar Orcasitas, la tragedia de la guardería ABC, etcétera. Están avanzando las cosas, pero el ISSSTE necesita muchísimo trabajo, porque ya lo está usted viendo aquí, con datos duros, todo lo que cobran, porque no son solamente los salarios que cobran, no son solamente las aportaciones, sino de pronto se le ocurrió a los directivos del ISSSTE pagar la subrogación por servicios que ahí tienen, por servicios que ellos podrían brindar, pero como ya eliminaron ciertas categorías muy tramposamente, pues ahora ya no pueden realizar ese trabajo y tienen que verse obligados a la contratación de empresas externas. Tienen secuestrado el ISSSTE, mi querido Toño, pero nosotros vamos a seguir exhibiendo estas corruptelas. Y esos son los datos duros, Toño. No, definitivamente. Fíjate que acá eso es algo muy típico de lo que la gente se queja, de cómo es que inflan muchísimo los verdaderos costos de los servicios hospitalarios, médicos que existen aquí, incluso de métodos anticonceptivos por los que cobran, pero miles de dólares, ¿no? Porque se aprovechan de los seguros. Me imagino que bajo esa idea es que, vamos, se están peleando los seguros con los hospitales con los seguros, pero se exige que se tenga este dinerito por ahí. Me imagino que es exactamente lo mismo en el caso de estos personajes que pensaron que tenían en el ISSSTE a su mina de oro, y es muy desafortunado que lo que nos planteas de cómo es que vamos a tener que llevarnos otro sexenio para poder reparar esto que ocurre, este Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, ¿no? Es verdaderamente infuriante. Yo espero que en los próximos sexenios podamos hablar de cómo es que se suman a este ISSSTE los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Al menos eso sería fantástico. No, me haces reír, estamos en algo serio y digo, salvo Lenia Batres que lo intentó y la detuvieron, no creo que ningún ministro tenga, ni ningún ministro ni ninguna ministra tenga la idea de ir a consulta al ISSSTE, y sobre todo cuando ven que los servicios están subrogados probablemente en manos de sus cuates, porque es una cantidad, o sea, no son solamente las empresas nacionales, sino las empresas estatales, las empresas fachadas, las empresas fantasma, el conflicto de interés, los políticos a nivel federal y a nivel estatal que han participado en este desvalijamiento de esa noble institución. O sea, imagínate, va a cumplir 65 años en diciembre de este año y va a llegar a sus festejos jodidísima. Perdóneme usted, ya sabe que yo me enardezco y de pronto digo ese tipo de cosas, pero Toño, y de esto no están hablando esos medios de comunicación chayoteros, y aunque aquí está usted viendo la documentación, o sea, ahí en estos documentos que le ha estado pasando mi querido don David, usted puede ir viendo, y lo vamos a subir en un rato en un hilo de Twitter,
cada costo, son costos individuales. Y estos son solamente algunos ejemplos, pero todo, o sea, los servicios de ginecobstetricia están subrogados, el servicio de cocina, el servicio de aseo, todos los insumos, todo está subrogado. Entonces, es un trabajo intensísimo que lamentablemente no puede hacerse de manera pronta, de manera expedita, porque al interior de esa institución, pues hay grupos de poder, grupos políticos, grupos de presión, un sindicato corrupto, en fin, hay muchos intereses y eso es lo que está haciendo. Esa batalla la está llevando a cabo la Cuarta Transformación, pero yo no veo ningún reportaje de López Dóriga. Se me olvidaba, es que él no hace reportajes, él solamente echa rayos y centellas cuando uno de sus antiguos empleadores, Marco Cortés, se le sale el aire y dice que son unos pendejos porque dan a conocer las cosas que deberían de estar bajo el escritorio. Así son de cínicos, Toño, pero afortunadamente existen estos medios de comunicación libres e independientes y vamos a seguir exhibiendo la corrupción y si se puede, pues vamos a participar también en la transformación necesaria en la vida pública que se tiene que hacer, mi querido Toño. No, y es que ellos en la vida se han tenido que enfrentar a ser parte de un seguro social, de formarse, de estar en línea esperando a un médico, a algún tipo de servicio. No, hombre, para ellos esto no les importa porque no lo entienden siquiera, no pueden poner una tortillería, pues nunca se han formado en la fila. Y querido Ricardo, bueno, pues a mí no me queda más que agradecerte este análisis tan profundo, esta investigación que nos presentas aquí en Sin Censura, rogándote que también nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo y te digo, queda muy pendiente, yo hablo con doña Ceci, creo que es muy buena idea que hagamos un programa especial por ahí, a ver cuándo lo sacamos para no solamente hablar de la gran obra de José Agustín, de su vida, sino pues de cómo hace falta esta parte cultural para sacar adelante a nuestro país, ¿no? Tienes toda la razón, mencionaste uno que otro autor por ahí que nos lo aventaron de cajón y que pertenece a esas familias de la élite que se la pasan peleando en Twitter, pero que son muy racistas, muy clasistas, se la pasan también discriminando a medios como Sin Censura. No quiero dar nombres, ¿no? Pero hace falta que voltemos a otros autores y pues bueno, querido amigo, por favor compártenos tus redes sociales. Claro que sí, es necesaria la cultura para que la transformación se siga solidificando. No hay transformación sin conocimiento. Para hacer una transformación se tiene que ser profundamente reflexivo y la reflexión solamente la dan los libros. Los buenos libros, no vaya usted a pensar que los de Gaby Vargas o los de Jordi Rosado, esas son porquerías. Síganme por favor en mis redes sociales, en X @Sevilla Crítico, en Facebook Ricardo Sevilla y nada más. Síganme por favor en Paralelo 24, en Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche y por supuesto aquí en La Familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros, mi querido Toño. Yo permanezco atento a la información y en un rato espere usted este hilo que se va a poner bueno. Ahí tiene usted a nuestro queridísimo colega periodista, gran investigador, escritor, el queridísimo Ricardo Sevilla, aquí en Sin Censura. Y mire, para darle contexto, le pido al equipo que nos grabe, para darle